Resonancia en la actualidad enorme, y a nosotros ahora que estamos a punto de unas elecciones el próximo domingo, más grande todavía, ¿no? Me gustaría preguntarle, bueno, no deja de ser una mirada del siglo XXI hacia una historia que ocurrió hace tanto tiempo, pero de este siglo XXI, y que es referencia para todos los ciudadanos que vivimos ahora en Europa. It is. The truth is that we decided to make this film at the beginning of 2014, and we could not have anticipated. We felt it was relevant, of course, but we could not have anticipated how in half a decade the world would go mad, as it has. Así es, desde luego. Y la verdad es que empezamos a hacer esta película en 2014 y en ningún momento podíamos anticipar que en media década, en 5 años, el mundo se va a volver loco. I mean, when I say that, of course, you know perfectly well that what I mean is that in the context of what this film is about, which is democracy, many things have happened everywhere, actually, including here, which raise serious questions around the matter of democracy. Y estoy seguro que me ha entendido, o sea, lo que quiero decir es que esta película habla de la democracia, ¿no? Y lo que ha ocurrido en estos pasados años, realmente, no solo en otros países, sino aquí también, o en el mío, ¿no? Plantea preguntas muy serias en cuanto a la democracia. But even if in some parallel universe Trump hadn't been elected and Brexit didn't happen and Vox wasn't been born and you name it, there's a long list of diseases that have sprouted around the world in a terrible rash. Even if those things hadn't happened, we can only, the value of a film about an historical event, we can only understand and decode and process in terms of how we live, we the contemporary audience, now. Y bueno, incluso en un universo paralelo, ¿no? Y donde no hubiera habido la elección, no se hubiera elegido a Trump, ¿no? Donde no hubiera habido un Brexit, donde no hubiera nacido Vox, por ejemplo, aquí, ¿no? Incluso así, en este universo paralelo, el valor de una película así, podemos seguir entendiéndola, ¿no? Porque realmente es esto es lo que aporta, o sea, habla de la democracia. Hay una cosa en la película, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ocurrió cuando la vi, que me llamó muchísimo la atención, y es que estos trabajadores de Manchester que no tenían educación, sin embargo en sus conversaciones y en los discursos, ellos llegaban incluso a mencionar a los clásicos. Me parece que era una gente que tenía, digamos, una cultura que me temo que a lo mejor hoy no tenemos. I think you're absolutely right, and that's a really important aspect of what this world that we're looking at in the film. Tiene usted toda la razón, desde luego, y es un aspecto importantísimo del mundo que hemos visto en la película. These guys, particularly, you look at the 3 young radicals that you've just seen, and obviously these are real people that we've dramatized, that we've researched. I mean, these guys, there was no education. There was no state education. The state education in England, in Britain, didn't happen till 1871, a long time later. And even then it was limited. If they learnt to read, they either were self-taught or they learnt through the Sunday schools, you know, the church schools. But they are not only literate, they're articulate, and they, as you say, they quote the classics. They were hungry for the truth, they were hungry for education.
Desde luego, si lo pensamos, ¿no? Que los tres jóvenes radicales, ¿no? Por ejemplo, si los consideramos, efectivamente, o sea, no tenían educación. El sistema, digamos, público de colegio no nació en Inglaterra hasta 1871, bastantes años después de Peterloo, o sea, del año de la película. O bien aprendían en lo que se llamaba la escuela dominical, es decir, la escuela de las iglesias, donde se iba cada domingo por la mañana, o si no, aprendían solos. Pero eran personas que se molestaban, que tenían hambre de cultura, o sea, querían saber a toda costa. Y, como usted ha dicho, no solamente sabían leer, sabían hablar, o sea, y hablaban muy bien. Y podían citar los clásicos. O sea, eran lo que realmente cultos dentro de lo que cabe. Well, you say, it's interesting you say that in some ways they were more educated than we are now. Well, that in many respects could be said to be true. My reflection on this is that if these people who are fighting for democracy, fighting for the vote, only 2% of the population in England had the vote at that time, if they were to get into a time machine and come forward to the 21st century, they would be, two things would disgust them, would horrify them, would baffle them. One is that people have the vote and they don't use it, which they would find simply beyond understanding. And the other is that people have education and they don't embrace it. They're cynical about it. And these are tragedies. Sí, estas personas, ¿no? Lo que decía usted antes de sí, tenemos menos cultura ahora que antes. Si estas personas pudieran venir aquí en una máquina del tiempo, hay dos cosas que les dejarían absolutamente atónitas, más que atónitas, horrorizadas, o sea, espantadas, se podría decir, ¿no? Es uno, el hecho de que aquí, ahora, en este mundo, en nuestra cultura, todos podemos votar, pero mucha gente no hace uso de ese derecho, de ese voto. Cuando en Inglaterra, en esta época, únicamente el 2% de la población podía votar legalmente, tenían derecho a voto y ellos luchaban justamente por ese derecho, por votar, ¿no? Y la segunda cosa sería el hecho también de que efectivamente nosotros tenemos educación a nuestro alcance, podemos estudiar lo que queremos casi, y sin embargo lo miramos con cierto cinismo, incluso diría con cierto desdén, y eso también les espantaría. Me gustaría mucho preguntarle, porque el principio de la película comienza con este soldado en mitad de la batalla. Supongo que, no lo sé, es una interpretación mía. Le quiero preguntar si esto es otra vez una declaración de intenciones en su cine. Además de reivindicar el poder de la sociedad y de la comunidad, usted reivindica muchísimo el poder del individuo y de la humanidad del individuo. Of individuals in your film. Is that part of it? I think I understand your question. The translation may be bad. No, I don't think so. No, the translation's pretty good. And how you do it without notes, I don't know. No, it's the best. Amazing. It's the best. It's amazing. You're quite clear. You speak very clearly. Yeah, but I have a lot to say. That's okay. Good. We prefer. Okay. We digress. You see, my natural personal instinct, which goes into how I make my films, is to see people as individuals. You know, I look at you as an audience. I do not see a mass of people. I see a lot of individuals. You know, that's how, for me, that's what it's all about. So, I don't know whether this is answering your question or not, but I think what you're talking about is the importance. You know, we're looking at society. We're looking at, you know, a mass of people, but we have to see them with great humanity, and that means as individuals.
radicals, as well as representing whatever it is that is in. Sí, bueno, la verdad es que la forma en que me planteo hacer cine es, efectivamente, es un cine social, pero también donde veo el individuo, ¿no? Por ejemplo, ahora les veo a todos ustedes, al público que está aquí, pero no veo una masa anónima, veo individuos formando un total, y creo que es así como debemos, o sea, es así como planteo mi cine. O sea, tengo una historia, tengo un acontecimiento, algo ha ocurrido, pero hay que verlo siempre, o sea, plasmarlo de una forma a través del individuo, a través de cada uno. But is that discussing what you were saying about Joseph? Yes. Is that what you were saying? No, exactly. Yeah, what Begoña was saying is that, you know, at the beginning of the film, Joe appears in the middle of the battle of Waterloo, and he goes on back home, you know, to Manchester. Exactly. Yes, and you start with this soldier. Yes. Well, he leads to Manchester. Well, it's interesting because it felt important to start with the Battle of Waterloo. First of all, because it would link Waterloo with Peterloo, and that's why Peterloo is called Peterloo. More important is the fact that this war, the Napoleonic Wars, had gone on for a very, very long time, and the post-war trauma was really the conditions out of which the radical movement grew. So the decision was, let's have the Battle of Waterloo. Well, the film isn't about the Battle of Waterloo, so you didn't want to have a long sequence of the whole of the Battle of Waterloo. And in the end, what it's about is not the battle, because it's just, if you just see a battle in a movie, you've seen a million battles in movies, and it's just a battle in a movie. What is most important is it's from one guy's point of view, and that one guy happens to be a guy that becomes important to us, that takes us through into the world of the film and through to the end. So. Sí, la batalla de Waterloo es importante, pero no es la importancia de la película, ¿no? Podría ser importante porque si Peterloo se llama Peterloo es porque viene de Waterloo, solo por eso. Pero lo importante es también pensar que Waterloo es el final de una guerra que había durado durante muchísimos años, y las consecuencias de esa guerra hacen que nazca este movimiento, o sea, nace directamente a la petición de estas personas, nace directamente de esa larguísima guerra y de sus consecuencias. Pero también lo importante, porque claro, vamos a empezar la película con la batalla de Waterloo, pero ustedes han visto decenas de películas o cientos de películas con batallas, eso tampoco era la idea, ¿no? Una batalla es una batalla. Lo importante era mostrar que el punto de vista, la perspectiva de una persona, de un soldado, que es yo, que nos va a llevar hasta Manchester, donde digamos que nos va a meter dentro de la historia, dentro de todo lo que va a ocurrir después, a partir de su viaje desde Waterloo y su regreso a la familia. No sé si hay alguna pregunta, si no yo sigo preguntando. Yo tengo muchísimas preguntas que hacer. Sí, ahí hay una pregunta. Sí, buenas tardes. Señor Leigh, a mí me gustaría saber si este suceso y este acontecimiento histórico, que es muy importante, es muy conocido en el Reino Unido. Porque yo, le digo mi ignorancia, yo no lo conocía. It's a complicated question. It isn't, and it is well known. Many people didn't know about it. I am from Manchester. I grew up in Manchester. I grew up very near. You could get to where it happened on the bus in 15-20 minutes from where I lived. But we weren't taught about it in school, we who grew up in the area. And yet it was in the received memory of the area. I mean, you know, it only happened 200 years ago. It happened less than 100 years before
before my parents were born, and yet we didn't know about it. Many people don't know about it. People who know about the history of the labour movement, the history of democracy, the history of suffrage, tend to know more about it. In the 19th century, it was very, very well known, but it somehow, in some areas, got lost. Why? It's difficult to say, other than that... sorry, I'll say some more in a minute. Mm-hmm. Okay. Bueno, su pregunta es fácil y difícil, o sea, es una pregunta complicada, por la siguiente razón. Yo crecí en Manchester, tardaría, desde donde crecí hasta donde ocurrió este acontecimiento, tardaría unos 15 minutos en autobús, ¿no? Entonces, sin embargo, no lo aprendíamos en el colegio, nadie, o sea, eso no estaba dentro de los libros ni nada de esto. Pero sí estaba, podríamos decir, en la memoria de la gente que vivía allí. Porque tenemos que tener en cuenta que mis padres, por ejemplo, ocurrió menos de 100 años de la generación de mis padres, ¿no? Entonces se sabía sin saberlo. O sea, era algo que había ocurrido, se sabía, pero sin saberlo. Luego también había mucha gente que no lo sabía. Un poco como si se hubiera perdido, como si hubiese zonas todavía que sí lo saben y otras zonas que lo ignoran completamente. Sorry, I was thinking about various things. Sorry. It's okay. It now will be very well known because there's a lot of, apart from the film, the 200th anniversary is happening in August, and there's a great deal of publicity about it. What I was going to say was that English school children, British school children, are taught that, for example, King Henry VIII had 6 wives. We are taught that the Battle of Hastings happened in 1066 and that King Charles I had his head chopped off, etc., etc., etc. But one of the great and important things that happened to the working class isn't taught. But it's for you to decide what the reason for that might be. I'm going to say something that you said before and I have forgotten, okay? And then I'll keep on. Antes, el señor Leigh ha dicho algo y se me ha olvidado decirlo. Ha dicho que quien lo sabía en Inglaterra es la gente que se interesa por el movimiento, o sea, en saber cómo nació el movimiento, o sea, el Partido Laborista, la democracia, la gente que se interesó por el sufragio, todo esto sí lo saben, ¿no? Están al corriente de la masacre de Peterloo. Eso se me olvidó decirlo antes. Luego, oh God, now you've got to give me... I was talking about what we were taught in school. Right, no, that's done. You've done. Oh, so that's it. Hang on. En el colegio no, que ahora se conoce porque Oh, yes, sí, claro, eso es. Gracias, Begoña. Bueno, creo que sería mejor que... Dice, bueno, y además hay una cosa muy clara, es que ahora se va a saber muy bien, porque en agosto serán 200 años, no solo por la película, ¿no? Pero también porque hará 200 años de que Peterloo ocurrió en agosto. Entonces ahora todo el mundo lo va a saber. Yeah, but you said something else after that. Sí, he hablado de los niños, que en los colegios estudian mucho las mujeres. Sí, exacto. O sea, y en los colegios, efectivamente, gracias Begoña, en los colegios los niños ingleses, los niños británicos aprenden que Enrique VIII tuvo 6 mujeres, que otro rey se le cortó la cabeza, que la batalla de Hastings fue en 1166, ¿no? Pero no se habla normalmente en los colegios, se habla de hechos históricos, sí, pero nunca se habla del movimiento de los trabajadores, o sea, de cómo los trabajadores obtuvieron algo. Eso es algo que no suele mencionarse en los colegios. No sé si la película se ha estrenado en Reino Unido. The film has opened in England. ¿Y cómo ha sido la reacción en general? How did people react? Good. Bien. Look, let's put it like this.
good, but not as enthusiastically as in Catalonia. Bien, pero voy a decir una cosa. Bien, pero no con el mismo entusiasmo que en Cataluña, donde estuve ayer y anteayer. I've just today come from Sí, acaba de volver hoy. Barcelona, and you know, people really do relate to this film more than anywhere else in the world, you know, for some reason, I don't know why. La verdad es que no sé por qué, pero es que la gente allí sí realmente empatiza con la película. O sea. Bueno, de hecho creo que en Barcelona, en una entrevista con una radio de Cataluña, ha dicho usted que hay muchos paralelismos entre lo que ocurre hoy en Cataluña y Peterloo. En Cataluña, en Peterloo. Yes, well, of course. Sí, lo dije. Hi, Mike. Good evening. Thank you very much for coming to Spain, to Madrid, and especially to the Academy. It's a pleasure for all of us. I'm going to do the question in Spanish, so she can translate you. Thank you very much. La señora ha simplemente agradecido al señor Leigh que esté aquí en la Academia. Y mi pregunta es, como hemos visto reflejado que habían periodistas de la época en esta revolución en Peterloo, ¿cómo escribieron sobre aquel acontecimiento esos periodistas que hemos visto en la película? ¿Qué escribieron de lo que aconteció aquel día tan importante? Gracias. Most of the newspapers, including the Times, although the Times was a conservative paper, reported it very accurately. And the news got out throughout the country, and people were outraged by what happened. Some of the newspapers, a small number of right-wing newspapers, lied about it and said that the chaos was begun by the crowd. En general, la mayoría de los periódicos relataron el incidente, el acontecimiento, el triste acontecimiento con muchísimo realismo, ¿no? Incluso The Times, que era un periódico conservador en la época que manda un corresponsal, fue absolutamente correcto. Solo un número muy pequeño de periódicos ultraconservadores dijeron que el caos había empezado por la muchedumbre, que la muchedumbre había atacado, ¿no? Pero en general se relató totalmente de forma fehaciente y la noticia corrió como la pólvora por el país, ¿no? Y realmente la gente montó en cólera. ¿Había otra pregunta ahí? Sí. I'll ask it in English since I'm English, but it has to be translated anyway. I'll translate afterwards. Okay. Just two questions combined, but if you don't mind. One is, you are very famous for working with your actors and giving them quite a lot of training and a lot of opportunity to develop the script together sometimes in your films. This being a historical film with language that's not really current, was that the way you worked with this film, or did you have more of a fixed script that everyone had to speak? And the other question was just simply, how much did you want to come out of this film? The big regional divide there is between London and between the north of England, which you could say still exists. I've got to say it. Of course, El señor le pregunta al señor Leigh, que le dice que es conocido por trabajar con los actores, es decir, que normalmente incluso trabajan en el guión juntos, o sea, es verdad, o sea, hay muchísimo ensayo, trabaja muchísimo con los actores, pero claro, tratándose ahora de una película histórica de época, ¿hasta qué punto pudo realmente trabajar con los actores en el guión? Pues claro, una película histórica es algo muy diferente de algo que uno no se puede aportar tanto, resumiendo. Y la segunda pregunta, perdóneme, you've got to do it again, I've forgotten the second one. Muy sencillo, que simplemente si había diferencia. Resaltar la diferencia del norte al sur de Inglaterra, sí. O sea, Manchester, Londres, exacto, sí. Perdona. I'll answer your second question first, if I may. At the beginning of the film, when you see the Home Secretary, Lord Sidmouth,
talking about the sedition in the Manchester in the north. I mean, he never went there. It was a foreign country. It was like the empire. He could have been talking about India or wherever. I mean, it was somewhere else with barbaric people. So that divide, which, as you say, in many ways still exists, was important, and that's what it was about. I can't say that I'm particularly concerned in the film to make any particular statements about the existence of that north-south divide now. I think that's implicit, and it looks after itself. Contestaré la segunda pregunta, si me permite, antes que la primera. En la escena en que el ministro del Interior, ¿no?, habla de la sedición, o sea, de lo que está ocurriendo en esa parte del país, la parte norte, ¿no? Tal como habla, se nota perfectamente que este hombre jamás ha puesto los pies en esa parte del país. Para él es el imperio. Podría estar hablando de India o de cualquier otro sitio. Da un poco igual. Lo que él tiene claro es que los que viven allí, en esa parte, son unos bárbaros. Eso lo tiene claro. Ahora bien, creo, dice, que todavía esto, hoy en día, 200 años después, todavía se nota entre Londres y el norte. Eso sí, en mi película tampoco quise subrayarlo enormemente, es algo implícito dentro de la historia que está allí, que existe y es así. As to your other question, the way of working with the actors, where we do elaborate and detailed character work, the actors are involved in the research, we do a great deal of improvisation to explore the relationships between the characters and bring the whole world of the film into existence. It's exactly the same with this film, and indeed my other period film, historical films, Topsy-Turvy and Mr. Turner, as it is with all my contemporary films. It's exactly the same process. It's a way of, well, it's what we were talking about individuals and real people and things. So it's the same process. Obviously, it has different applications when you are drawing from history or using material, that source material like speeches and things. But that's all a technicality, really. El proceso, lo que decía usted, de efectivamente el trabajo que hago con los actores previo al rodaje, ¿no? Los actores se documentan, o sea, investigan conmigo a la hora de escribir el guión, o sea, están ahí, participan directamente. Se hace muchísima improvisación, improvisamos mucho antes del rodaje para crear, digamos, para que haya una compenetración, para crear una sensación orgánica, para que sea realmente funcione, ¿no? El proceso es exactamente igual para una película contemporánea como para una película de época. Es la tercera película de época que hago después de Topsy-Turvy, que no me acuerdo cómo se llama en español, y el señor Turner. Topsy-Turvy, ¿no? Igual. Sí. Es exactamente igual. En cuanto, es verdad que en esta película hay, por ejemplo, se habla diferentes idiomas dentro de la película, hay una forma de hablar, todo eso, pero realmente esos son tecnicismos, se puede decir, ¿no? Es como decíamos antes, lo importante es el individuo. Mirar, centrarse en la persona, en el individuo. Por eso trabajo así con los actores, para que luego se pueda crear un grupo. And just to add, there wasn't a script in the conventional sense any more than in the other films. We arrive at the specific, precise script through rehearsal in the location as part of making the film. Sí, igual que en mis anteriores películas, no hay un guión más, digamos, más hecho, más realizado, más cerrado que en mis otras películas. No, el guión se va construyendo a través de los ensayos que se realizan previamente en los mismos decorados donde vamos a trabajar. Creo que había otra pregunta. Gracias. Sorry, I also should ask my question in English. I can't speak Spanish. Why? I'm from Iran. A good reason. It's a good reason. Es que la señorita es iraní, entonces no puede preguntar en español. Last night in
Barcelona, your part was played by a woman who was Israeli, and I said to her, well, why don't you ask the question in Spanish? She said, because I'm Israeli, I only speak Hebrew. Sí, anoche ocurrió lo mismo entre el público con una señora, ¿no?, que le habló en inglés y dijo, pero ¿por qué no me pregunta en español o en catalán, aunque sea, no? Dice, es que no hablo ninguno de los dos, soy de Israel, o sea. However. Yes. My question is, I'm curious, you see your movie more in this context, which is about the event in the history of England, which is, as you said, people doesn't know about it, or it's not really common to know about this specific event? Or do you think is it like a symbolic movie as a repetitive event which is happen all around the world nowadays, for in especially, like, for example, it's really in my case, for example, in my country. Yeah. And in this case, I think if you think is it and how you see it in nowadays in this world, in this context of politics, to people around the world know about in this specific event in the England. Understood. Yeah. La señorita pregunta si este acontecimiento específico no puede, como diría, explayarse, que no sé exactamente la palabra, pero explayarse a lo que está ocurriendo en el mundo actual, ¿no? Dice exactamente, por ejemplo, en mi país, pues podría decir, ¿no? Básicamente es lo que pregunta. As I said earlier, as far as I'm concerned, this film is no way just about England or Britain. This is a universal subject, and it absolutely has resonances for your country as much as anywhere else. It really does. We know that. It's a universal subject, and I hope the film has universal meaning. I am very committed to making films, like many filmmakers in world cinema, which are made in our specific territory, in our specific culture, but that doesn't stop them being resonant in a universal way, and that includes some of the great Iranian cinema. Sí, como decíamos antes, esta película bajo ningún concepto solo puede ser relevante para el Reino Unido, aunque transcurra allí, ¿no? Y desde luego puede ser totalmente relevante para su país, ¿no? Yo, como muchos otros cineastas en el mundo, aunque hagamos una película sobre un punto muy concreto que conocemos, una zona muy concreta, una historia muy pequeña quizá, lo hacemos siempre con la esperanza de que sea relevante, que pueda decir algo, pueda comunicar algo con el resto del mundo, ¿no? Y en esto incluyo también a los grandes cineastas iraníes actuales. A mí me gustaría preguntarle, viendo una película como esta que ha hecho usted, que da la sensación de que tenemos una deuda enorme con todos los luchadores y con toda la gente que ha peleado de esta manera, ¿no?, por conseguir derechos humanos, derechos laborales. ¿Usted cree que estos luchadores de Manchester estarían decepcionados con lo que estamos consiguiendo hoy, con lo que tenemos hoy? Yes, I mean, I've already said they would be astonished. Sí, como he dicho antes, realmente estarían atónitos al llegar aquí. That's all I have to say. No tengo más que decir. But I've already said that earlier. Pues lo he dicho antes, sí. Hay una pregunta ahí. Mr. Leigh, I have two questions. What does it mean that the scene of the two young aristocratic maidens in the middle of the countryside with the three football players, three violinists, and why doesn't the character of the Duke of Wellington appear in the film, being a friend of the British Prime Minister Wellington and also supporter of the Peterloo's repression? Traduzco. Le pregunto a Mr. Leigh que cuál es el significado de la escena de las dos doncellas aristocráticas en medio del campo con tres violinistas y por qué no
no aparece el personaje del duque de Wellington, siendo como era un amigo del primer ministro británico Abington y que apoyó la matanza de Peterloo? ¿Por qué no aparece en la película? The reason why the Duke of Wellington doesn't appear in the film is because there's absolutely no reason why he should. He has no narrative function. He would have no narrative function in the film. And if I had thought I have to somehow include the Duke of Wellington in this, I have no idea how I would do it. He's not relevant. He's relevant where he gets mentioned at the beginning in a couple of contexts, but he's not, he isn't in the core of the story which we're telling, which in a film which is not a documentary, it is actually a distillation of events. La razón por la que el duque de Wellington no aparece en la película es simplemente porque carece de relevancia para que la historia transcurra, ¿no? Es relevante hablar de él en las dos ocasiones que se habla al principio de la película, mencionarle, entonces sí, pero realmente si hubiera tenido que buscar cómo incluir al duque de Wellington en esta película, no sé muy bien cómo lo habría hecho. Básicamente es eso, por eso no aparece en la película. In preparation for this big event that was going to take, this celebratory, peaceful demonstration, people in and around Manchester went out and practiced drilling, marching up and down. They practiced, bands practiced, musicians practiced the music they were going to play, and that you see various little scenes that show you that. The first of those scenes is the guys practicing their violin, and two young women happen to come by and listen to them. That's the narrative function of the scene. It's the first of those scenes. But also, that particular scene we put where it is in the film, because at that moment, that just gave you a bit of space, a bit of something, a different kind of atmosphere, just to kind of breathe a bit. And that's why I chose to put that sequence there, in that point in the film. Para preparar la celebración, esa manifestación que realmente la gente consideraba como una especie de celebración, ¿no? Como ven en la película, hay orquestas, pequeñas orquestas, la gente aprende a andar todos al paso, o sea, todo esto, ¿no? Y esta pequeña escena de las dos jóvenes, en realidad lo que ocurre es que los tres violinistas están ensayando, están aprendiendo, o sea, ensayando una pieza, ¿no? Ahora bien, las dos jóvenes pasan y les escuchan, no es más. Pero claro, dentro de la película, dentro de lo que es la película, sí, es la primera, además, es, digamos, la primera escena de ese tipo, ¿no? Donde se ve cómo la gente se prepara para ir a la plaza. Pero lo que sí ocurre con esta escena es que de pronto aporta un espacio, aporta una posibilidad de respirar, un aliento, y por eso también se colocó ahí en medio. Actually, just as a matter of interest, because you asked the question, what is the meaning of that scene or the function? I've never really stopped to think about the meaning of it, because actually it would be interesting for me to tell you that scene is, we went out into the field with the violinists, and I said, okay, well, this is about them practicing. Why don't you just sit down and see what happens and start playing? And then it occurred to me, for some reason, I don't know why, I thought, why don't we have somebody listening to that? Why don't we have two young women? So there were a number of film extras waiting somewhere else for another scene. So they went and got two girls, and I said, well, why don't you just walk over here and listen? In other words, we invented it on the spot, out of nowhere, basically, because that's how I like to do things. So I've never really stopped to subject the scene to in-depth intellectual analysis until now. So thank you. Entonces, ya que me ha preguntado por el significado de la escena, le voy a decir cómo ocurrió la escena, ¿no? Teníamos a los tres violinistas, nos fuimos al campo para rodar y dije,
bueno, pues tú te sientas allí, empezáis a tocar, a ver cómo queda la cosa, ¿no? Y en ese momento pensé, podríamos tener a algún espectador viéndolo. Y bueno, pues 2 chicas, ¿por qué no? Y había unos cuantos extras esperando un poco más lejos para rodar otra escena. Entonces fueron a buscar las 2 y dije, pues mira, perfecto, andáis por aquí y ya está. Y lo rodamos. Y se rodó así, sencillamente porque es como me gusta rodar, es como me gusta construir una película, me gusta hacer una película así, ¿no? Pero ahora, la verdad es que jamás había pensado en la profundidad intelectual o en la posible profundidad intelectual que implicaba esta escena. Ahora voy a hacerlo, muchas gracias. And the girls got paid extra money. Y las chicas cobraron más. Bueno, voy a hacer yo una última pregunta y vamos a cerrar el coloquio. Yo le quiero preguntar, y esto tiene menos que ver con esta película como con toda su filmografía. Usted, que ya lleva unas cuantas películas, es una especie de, en el mundo de hoy, de resistente del cine, porque yo he leído varias veces en entrevistas que le han hecho que ha conseguido que ninguna de las productoras con las que ha hecho las películas hayan interferido de ninguna manera en el proceso creativo. Lo cual no es bastante asombroso, desde luego, y me gustaría saber cómo lo consigue. Well, it is astonishing. There's no doubt about that. Es asombroso, sí, sí. I've been the truth is, I've been very lucky, I think, really, in that respect. And I have to say that this film was backed mostly by Amazon Studios, and they never interfered with it at all, not for a moment. They were very, I had total freedom with the whole thing, right from the beginning to the end. La verdad es que tengo que reconocer que he tenido muchísima suerte, ¿no? También quiero añadir que esta película, la mayoría de la financiación viene de Amazon y nunca interfirieron con mi trabajo, ni desde el principio hasta el final, hasta el fin, me dejaron total libertad. But part of the answer to your question is that I've made it a very strict rule always to, the minute there's any suggestion that we're going to be in a situation where people are going to interfere with the film, I walk away from the project. So that's happened quite a number of times because it's not worth it. It's not worth making a film that you don't believe in, really. Mm-hmm. También es verdad que tengo una regla muy estricta, ¿no? Desde siempre, o sea, en el momento que alguien hace una sugerencia o intenta interferir con mi trabajo, o sea, con lo que yo quiero que sea la película, me voy. Lo dejo plantado. Y ha ocurrido en unas cuantas ocasiones. My late producer, who died about 10 years ago, would go and talk to people with money and come back sometimes and say they don't care that there's no script, they don't care that they don't know what the film will be about, but they will insist on a name, and by that they meant an American movie star. Have an American movie star, they'll give you as much money as they like, as you want, and you can do what you want. And I used to say, let's walk away. We don't want to do that. Who the hell wants an American movie star in a film like mine, you know? So. Mi productor, el productor que yo tenía, que desgraciadamente falleció hace unos años, ¿no? Muchas veces iba a buscar dinero y volvía y me decía, escucha Mike, les da igual que no haya guión, les da igual no saber de qué va la película, les da igual todo eso, solo dicen un nombre, es decir, un nombre significa que la película debía tener un nombre es un actor, una gran actriz americana. Y yo siempre le contestaba, vámonos. ¿Quién quiere una actriz o un actor americana una película de Mike Leigh? Bueno, pues aquí cerramos el coloquio. Muchísimas gracias. Ha sido un grandísimo placer. Y que disfrute lo que le quede en Madrid. Thank you very much.